Amada Iglesia de Dios, en la fe de Jesús, paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos. Bueno, en esta mañana vamos a escuchar y aprender a un mensaje más, mis hermanos, titulado, allá en la pantalla vamos a tener el título y también vamos a tener los textos para así también ponerlos, anotarlos, por si se va muy rápido. El mensaje titulado es Un hogar feliz. Es un mensaje, mis hermanos, muy sencillo, de carácter particular, y claro, también es un mensaje de primera necesidad, porque cada uno de nosotros pues tiene hijos, o los que no tienen hijos un día los van a tener, los jóvenes, y pienso que es tiempo de que ellos también aprendan a sobrellevar su vida con la palabra de nuestro Dios y así poder posicionar en su familia en un lugar feliz, contentos y muy, muy alegres. Vamos a ir mirando unos textos bíblicos, mis hermanos, pero antes quiero decirles que me da mucho gusto predicar la palabra de nuestro Dios y mucha emoción también. A veces las emociones me ganan, o me dan mucho nervio o me dan mucho de qué hablar, pero bueno, eso es lo que hace nuestro Dios cuando llega a nuestras vidas. Literalmente, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña en lo simbólico, en lo espiritual, lo profético y ¿qué más? En lo literal también. Y nos enseña pues verdaderamente a vivir una vida feliz, bonita, y en la Escritura vamos a poder mirar esa verdad. Aquí, mis hermanos, en el libro de Job, 36, en el libro de Job capítulo 36, nos dice en el 36:11, lo perdí. Dice así, dice la Escritura así en el libro de Job capítulo 11: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. Eso dice la Escritura. Allá en la pantalla, mis hermanos, dice en una versión más fácil de comprender, dice: si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida, y todos sus años serán agradables y felices. Así dice la Escritura, mis hermanos, pero claro, tiene que ver con el escuchar y obedecer, y desde luego practicar. Bueno, a medida que cada uno de nosotros ponga atención a lo que dice nuestro Dios y lleve a la práctica esa enseñanza, pues va a mirar los resultados en su vida, con sus hijos, con su familia, la esposa. También, mis hermanos, podemos mirar que la palabra de nuestro Dios nos dice que no solamente vamos a ser felices, sino también va a haber prosperidad en nuestra vida. Y desde luego se habla en todas las áreas de nuestra vida. Un hogar feliz, mis hermanos, consiste en los padres, en nosotros los esposos, las esposas, de cómo nosotros seamos con la esposa y la esposa con el esposo, y de ahí con los hijos. Si nosotros usamos palabras amables, bondadosas, de amor, pues ahí se va a ir construyendo un hogar feliz. Tiene que ver con la forma como nosotros les hablamos.
Conozco muchas personas y uno de ellos trabaja con los adolescentes, con los niños, es psicólogo, y un día me platica y me dice, bueno, platicábamos mucho del caso uno de mis hijos, David, y él me dice en una ocasión, mira, tienes 3 niños, conozco a tus hijos y te aconsejo que trates de llevar una vida muy amorosa con tu esposa, porque los hijos van aprendiendo de lo que ustedes hablan, de lo que ustedes hacen. Dice, en el trabajo en el que yo hago, dice, me he dado cuenta que la mayoría de los jóvenes exitosos se hacen en la casa, o también lo opuesto. Dice, he visitado muchas cárceles para ayudar a muchos niños que tienen 16, 17 años y ya son delincuentes profesionales. Se hacen también los delincuentes en su casa. Entonces tengan mucho cuidado, dice, cómo gobiernan ustedes su relación, porque eso va a ayudar o perjudicar en su casa. Mis hermanos, y en realidad es muy cierto, si nosotros ponemos atención, cuántas familias viven en momentos de dolor, de tristeza y de mucha aflicción. Yo leía una historia acerca de una familia que viajaba, un padre de familia, su esposa y sus niños viajaban en un automóvil. Dice que en un momento se les descompuso el automóvil, el hombre se baja del auto y empieza a meterle mano al motor. Ustedes saben que así somos nosotros, tratamos de arreglar y solucionar el problema. Entonces, pasando ya muchos minutos y el calor estaba ya fuerte y los niños estaban enojados y desde luego el papá frustrado porque no podía arreglar el automóvil. Entonces se dio cuenta que alguien se detuvo a la orilla de la carretera y se acerca a esta persona, este joven se acerca y dice, Señor, ¿puedo ayudarle en algo? Y la persona frustrada dice, pues si usted puede, mira, aquí estoy ya frustrado y enojado. Y el hombre le dice, mira, mueva esto, aparchúrale allá y apriétale acá y hazle por acá. Y el hombre hizo eso y arrancó el carro. Y el hombre, el padre de familia, se le queda mirando al joven y le dice, óyeme, ¿cómo tú sabías exactamente en dónde yo tenía que arreglar o sea, los movimientos para que arrancara el carro? El hombre contesta y dice, bueno, dice, mi nombre es Henry Ford y yo fui el que creé este carro. Yo fui el que lo hice, el que lo inventé. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto, mis hermanos? La moraleja es que el Creador de nosotros también nos enseña a cómo solucionar nuestros problemas. Él dice en su palabra, dice, si escuchan y obedecen, Dios serán bendecidos con prosperidad y dice en nuestras vidas, serán agradables y felices. Eso es lo que dice nuestro Dios en su palabra. El Creador nuestro es el que nos ayuda a mejorar nuestra vida, más bien es el que nos instruye. La forma, mis hermanos, de cómo nosotros vivimos nuestra vida es la forma como nosotros fuimos cultivados. Y muchas de las veces nosotros los latinos tuvimos una cultivación muy pobre, o sea, una educación muy, muy pobre. Y eso se deja ver después cuando nosotros ya tenemos nuestros hijos, nuestra esposa y muchos problemas, divorcios y un infierno. Pudiera ser nuestras vidas literalmente un pedacito del reino de Dios aquí en la tierra si seguimos las instrucciones de nuestro Dios. Lo opuesto, una vida muy, muy triste, dolorosa, angustiosa. Miraba yo en las noticias hace algunos meses en México arrestaron a un joven. Lo arrestaron y empezó a confesar sus crímenes en televisión. Y entonces la mamá viene a la cárcel y dice, hijo, ¿es cierto lo que se dijo de ti? Que mataste a tantas personas. Y el hijo le dice, mamá, no, y hay más, mamá, no dije todo, dice, ¿te diste cuenta, de Julana que murió, mi papá murió, bueno, apareció muerto? Yo lo maté.
Y yo maté a mucha gente, dice. Sí es cierto lo que dijeron en la televisión, dije parte de lo que yo he hecho. Y la mamá dice, pero ¿por qué lo hiciste, hijo? Dice, mamá, dice, es que mi papá me humillaba, te humillaba a ti, las palabras que te decía, humillaba a mis hermanas y la verdad que me cansé y lo maté. Y maté a mucha gente ya, dice. Él construyó en mi corazón a alguien así. Ese monstruo que tú ves, dice, él me construyó, mi papá. Y así, mis hermanos, otra historia muy cercana al círculo mío, de un papá con su hijo, empezaron a discutir y el papá sacó un machete y se le fue a machetazos y lo mató enfrente de la mamá, enfrente de los niños. ¿Cómo podríamos decir eso? Un infierno, un hogar en un infierno simbólico y literal. Imaginen ustedes los niños corriendo ahí con el otro hermano ya muerto ahí, corteteado. Eso es algo espantoso. Ahora, se dan cuenta, el hijo mata al papá, el papá mata al hijo, y hay muchas historias así de esa manera. Entonces, ¿por qué? Bueno, en realidad es porque nosotros nunca tuvimos, o más bien la gente que hace ese tipo de cosas, nunca se cultivó con la palabra de nuestro Dios, nunca supo cómo sobrellevar su casa. Y de esa manera van hasta los extremos, hasta eso, matar a sus hijos. Entonces, tiene que ver con nuestra cultivación. Nosotros, los padres, somos como una comparación, o nuestros hijos son como un árbol que Dios nos dio, al cual nosotros debemos cultivar. Y la forma como nosotros hemos cultivado, esa misma forma lo vamos a hacer con nuestros hijos. Imaginen ustedes que una persona que conoce mucho de agronomía, qué líquido sabe qué aplicar en el árbol, él sabe qué fertilizante necesita el árbol para que crezca y dé mucho fruto, y lo hace de una forma con sabiduría. Y los resultados son que el árbol crece y da mucho fruto. Entonces, lo opuesto es que cuando uno no conoce qué fertilizante o qué insecticida le debemos de poner, lo que vamos a hacer es que ese árbol sí va a crecer, pero su fruto va a ser muy poco. Entonces, tiene que ver con la forma que nosotros cultivamos nuestros hijos. O sea, si sabemos, vamos a cultivar hijos buenos. De otra manera, mis hermanos, vamos a sufrir las consecuencias, así como estos padres que sufren con las acciones de sus hijos, o los hijos con las acciones de sus padres. Es así, esa es la realidad de la vida. Tiene que ver con el saber. Y nuestro Dios nos dice, escuchen y obedezcan lo que les enseño, y prosperarán y tendrán una vida feliz y muy agradable. ¿Cómo cultivar? ¿Cómo corregir a nuestros hijos? Allá en la pantalla la palabra dice así, Proverbios 16:6, dice, con amor, verdad y compasión se corrige el mal. Es muy simple. En la pantalla mis hermanos le van a poner, con amor y verdad y compasión se corrige el mal. Dice en la escritura, eso nos viene enseñando de cómo nosotros corregir. ¿Cuántas veces nosotros no usamos todo lo opuesto de eso? También he mirado muchas historias en la vida cercana a mí, cómo la gente corrige a sus hijos. He mirado o he escuchado de personas también que cuando un hijo hace un mal, ¿qué hace el papá? Lo humilla, lo golpea enfrente de las personas. ¿Y qué hace? Endurece el corazón de su hijo, le rompe el corazón a su hijo, lo lastima más, le pone heridas fuertes dentro de él, y el hijo, en vez de sanar, se hace peor todavía. ¿Por qué? Porque el padre, su limitación, su conocimiento era muy limitado, no supo cómo educar o cómo corregir a sus hijos, y así es como terminan. Alguien dijo por ahí que un buen líder o un buen padre corrige sin lastimar, enseña sin humillar, y corrige, aconseja en privado, y cuando elogia lo hace en público. Y muchos de nosotros hacemos todo lo opuesto. ¿Por qué? Por la falta del saber. Podemos mirar, la escritura también nos enseña
Hay muchas historias que nos enseñan hermosas cosas. La parábola del hijo pródigo, el hijo que se le reveló, ¿qué hizo para que el hijo volviera con él, para doblarle su corazón? Fácil. El padre solo amó a su hijo, le hizo una fiesta, todo lo opuesto que un padre común y corriente haría. Y los resultados, la historia dice que el hijo le dobló el corazón. Y dice, no, hijo, ven acá. El hijo que decía, no, papá, pero es que yo malgasté todo, hice esto. Y es más, no debo no me debes ni considerar como tu hijo. El papá que dijo, no, hijo, tú llegaste acá y ordena rápidamente que lo vistan, que le pongan zapatos y un anillo y comida, una fiesta. Eso es un ejemplo de cómo nosotros debemos reaccionar cuando un hijo está haciendo lo contrario que nuestro Dios nos ha enseñado. O sea, educar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios es otro nivel, mis hermanos, es un nivel de allá muy elevado, es allá del cielo de nuestro Dios. Cuando nosotros no conocemos divinamente cómo sobrellevar nuestra casa, mis hermanos, estamos en problemas muy fuertes. Pobres nuestros hijos, nuestras esposas, y de ahí se hace un infierno. ¿Y cómo vamos a vivir un hogar feliz cuando nosotros carecemos del saber? Recuerden, se necesitan palabras de bondad, de amor y de compasión para con nuestros hijos y nuestra esposa también. La Escritura dice allá en Colosenses, dice, por lo que toca, ustedes padres, eduquen con tacto a sus hijos para que no se desalienten o enojen. La Escritura nos enseña cómo nosotros educar a nuestros hijos. Dice que seamos tácticos, en otras palabras, con ellos, que seamos amorosos con ellos y de no herirlos o bajarles el autoestima con nuestras enseñanzas, muchas de las veces equivocadas. Debemos nosotros tomar el consejo bíblico y aplicar en el momento difícil con nuestros hijos, de hablarles de una forma táctica. Estratégicamente debemos hablarles a nuestros hijos. Y hay estrategias muy fáciles de tomar, de aplicar, pero a veces nos gana el orgullo, el enojo. ¿Y qué hacemos? Rápidamente nos vamos a lo más fácil. Y lo más fácil no sirve. Lo que cuesta, eso es lo que sirve. Por ejemplo, ¿como qué? O sea, hacer un lado mi ego, mi orgullo, y buscar lo más sencillo para educar a mis hijos, para hablarle a mi mujer. Debemos de hacer un lado. Cuando se hace eso, se construye un hogar feliz. Simple comparación, cuando yo tengo 3 hijos, ya son unos muchachos, ustedes los conocen. Cuando yo quería mostrar mi autoridad en mi casa, lo hacía de una forma muy simple. Decía, hijos o niños, ustedes tienen que acatarse a las leyes que son puestas en esta casa. Un rey y una reina pusieron las reglas y los príncipes deben de obedecerlas. Y ellos se quedaban, ¿y el rey y la reina? Oh, es mi mamá y tú eres el rey, entonces sí. ¿Y los príncipes somos nosotros? Así es, hijos. Y los niños se ponían y se educaban. Eran ejemplos muy sencillitos que marcaban la diferencia. Y los niños rápidamente, decía mi mamá una reina y mi papá un rey y nosotros los príncipes. Esa mentalidad empieza a trabajar en su cabecita. Y así, y esas reglas son puestas por ese rey y esa reina, y ustedes los príncipes deben de obedecerlas. Y así, simple, muy simple. Y de esa forma es como uno puede hablarles a sus hijos de una forma muy, muy simple. En otra ocasión leí una historia acerca de un papá que llevaba a su niño a la escuela. De regreso, el niño curioso le dice, papá, ¿y Dios qué tan grande es? Qué grande es nuestro Dios. El papá pasaba por un aeropuerto y miró un avión allá muy lejos. Dice, ¿miras ese avión? El niño dice, sí, papá, sí lo miro.
Dice, ¿qué tan grande es? Dice, no, dice, es muy pequeño. Dice, apenas lo alcanzo a ver, papá. Y el hombre siguió manejando, y cuando se acerca a un avión muy grande que estaba ya aterrizado ahí, dice, ¿y cómo miras ese avión? Dijo el niño, papá, lo miro enorme, muy grande. Dice, así es con nuestro Dios. Mientras más cerca de Él estés, pues más grande Dios es para ti. Así se dan cuenta que qué simple, qué fácil uno puede enseñar a nuestros hijos, pero tiene uno que ser un padre creativo, estratégico. Tiene uno que buscar formas de cómo enseñar y educar a nuestros hijos. Y así, mis hermanos, es como uno va creando un hogar feliz. ¿Por qué? Porque los niños dicen, mi papá me enseñó algo fácil, simple y rápido. Y ellos van creciendo con esa idea. También, mis hermanos, podemos mirar, si nosotros no hacemos la función como padres de una forma correcta, vamos a mirar a los niños no muy sobresalientes. Los vamos a mirar con su rostro caído, y donde quiera que vayan les va a ser muy difícil salir adelante. La Escritura dice allá en Proverbios capítulo 15, 13, dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. ¿Cuántas de las veces uno, por no cuidar sus palabras, por no saber cómo guiar a nuestros hijos, en vez de ayudarlos, los destruimos? ¿Por qué? Porque nos hizo falta táctica, nos hizo falta estrategia, nos hizo falta amor, compasión, sabiduría, bondad. Sin ello, difícilmente vamos a tener hijos triunfadores, exitosos. Difícilmente. ¿Por qué? Porque nos hizo falta la cultivación divina. Fácilmente podemos mirar alrededor del mundo. ¿Quiénes son los inventores más sobresalientes en toda la tierra? ¿De qué raza son? Fácil, los judíos, los de Israel. ¿Por qué? Porque ellos traen la cultivación de Dios. Ellos traen esa enseñanza divina de cómo instruir a sus hijos, de cómo ser con la mujer, de cómo construir un hogar feliz y una visión amplia y una vida próspera. Ellos tienen eso, nosotros también tenemos la palabra de Dios. Nos enseña cómo instruir a nuestros hijos. La instrucción de Dios es la cultivación perfecta para nosotros los hombres. Cuando nosotros tomamos esa cultivación, crecemos en ella, es otra cosa. En una historia, una ilustración, una mamá recibe una carta, y yo pienso que muchos de nosotros nos ha pasado. Yo recibí cartas de la escuela y dice, no, su hijo, y yo lo hice, la verdad, yo lo practiqué, su hijo le está costando para leer, para esto, para el otro, y entonces eso es lo que le platiqué al psicólogo. Digo, cuando yo recibo eso, y entonces rápidamente voy a la Escritura, y entonces pues uno sabe, ¿verdad? O sea, tomo unos papeles y empiezo a escribir y los empiezo a pegar en el cuarto de mi hijo. Les empiezo a pegar, y después la maestra me dijo, óyeme, ¿qué hizo? O sea, su hijo ha mejorado demasiado. Y entonces yo le platiqué al psicólogo, dice, esa es una estrategia súper buena para que los hijos, su mentalidad cambie. Y yo le puse ahí, todos los días le cambiaba el mensaje en la pared. Algo muy simple que puede ayudar a que los hijos despierten. Y como resultado se hace un ambiente bonito. Otra historia que leí acerca de una mamá que tenía a su niño, también le llega una carta donde dice, mira, tu hijo no está entendiendo bien, algo tienes que llevarlo a un lugar especial, y la mamá cuando empieza a leer esa carta y el niño se acerca y dice, mamá, ¿qué dice la carta? La mamá le dice, mi hijo, la carta dice que tú eres un excelente niño, que tienes mucha capacidad, que en la escuela no te pueden entender, porque tú miras muy lejos, muy allá, miras algo más que ellos no pueden ver. Pasan los años y ese niño crece y se hace el científico más sobresaliente aquí en los Estados Unidos.
El niño cuando crece lee la carta, dice, mira nada más mi mamá, y cambió todas las palabras y lo que soy hoy queda en la historia. Son nada más ejemplos sencillos, mis hermanos, de cómo nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Tiene que ver con las palabras de amor y de bondad, pero tiene que ver también que nosotros les digamos a nuestros hijos que estamos orgullosos de ustedes por los pequeños y por los grandes logros. Constantemente debemos de hacerles saber a nuestros hijos que estamos orgullosos de ellos. Porque si no es así, entonces ocurren las cosas tristes. Yo sé que hay muchas personas no piensan de esta manera, pero la palabra de Dios nos enseña que mismo el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, enseña que Él estaba orgulloso y lo manifestaba así de sus hijos. Ustedes recuerdan que cuando Satanás llegó allá con Dios y Dios le preguntó, Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, dice. Dice, y no de casualidad miraste a mi hijo Job, a mi siervo Job, un hombre fuerte, poderoso, recto, temeroso, alguien como nadie. ¿Miraste a él? El Satanás dice, sí lo miré. Dice, pero él es así porque tú le has dado todo. Lo que quiero resaltar, mis hermanos, es cómo Dios se expresaba de Job. Dice, lo enaltecía con sus comentarios. Dios era así. En otra ocasión fue cuando Jesucristo se bautizó. Leemos la escritura, dice que el Espíritu de Dios descendió del cielo en forma de paloma, ¿verdad? Y dice también, después de eso se abrieron los cielos y se escuchó una voz muy grande y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso dijo el Señor. San Mateo capítulo 3, 17. Entonces nuestro Dios nos enseña cómo nosotros ser y hacer para poder construir una familia feliz. Se necesita que nosotros constantemente halaguemos y elogiemos a nuestros hijos, a nuestra esposa y, ¿por qué no?, también a la gente que está alrededor nuestro. Es cierto, mis hermanos, hay muchas personas que están muy negativas con la felicitación, con la celebración, con el elogio. Dicen, ay no, es que si nosotros le felicitamos se va a engrandecer, se va a crecer, entonces por eso no hay que decirle nada. O sea, es una forma negativa de pensar. Pues esa es la idea, de felicitar, de celebrar, de elogiar a alguien para que se crezca y podamos tener triunfos continuos. De otra forma no será así. Imaginen ustedes que un deportista va a una competencia y gana, pero después decimos, óyeme, ¿para qué lo vamos a felicitar? ¿Para qué le vamos a dar el premio? Se va a crecer. No, mejor no le vamos a dar el premio ni le vamos a celebrar su triunfo. O sea, no puede ser. Si no hacemos eso, nosotros mostramos ego, mostramos egoísmo, mostramos una forma muy pobre de ver las cosas. Dios constantemente decía, Jesús, Él es mi Hijo amado. Nuestro Dios fortalecía a Jesús para Él poder soportar la crucifixión en la cruz, ¿se acuerdan? Y Jesús decía, no, yo no quiero pasar por esto, Señor. Y Dios constantemente lo fortalecía a Él. ¿Cómo? Mira, mis hermanos, el elogio, la felicitación, la celebración es como un fertilizante al hombre. Un deportista, cuando le dices, mira, felicidades por tu logro, por tu triunfo, ¿qué pasa al siguiente torneo y gana? Y otra vez gana y gana. Tiene que ver mucho con el autoestima, con lo que uno siente de uno mismo. A veces alguien más te lo tiene que hacer sentir. Simple. Cuando yo predico, voy y me dice mi esposa, lo hiciste excelente, y ahora me responsabilizo para yo estudiar más, prepararme más, para poder hacerlo día a día mejor, porque es una responsabilidad. Básicamente, alguien que viene y te dice, muy buen trabajo, lo hiciste muy bien, te está responsabilizando,
de que día a día tú lo hagas mejor, de que tú crezcas y día a día haya más logros, más triunfos. Ese es un concepto correcto sobre el elogio, la felicitación. Lo otro solo es negativo y solo enseñamos orgullo, egoísmo. Nuestro Dios nos enseña, dice, este es mi hijo amado. Has mirado a Job, mira nada más. O sea, Él enseña que cómo uno puede ser aquí en la tierra también. Muchos jóvenes, hijos de nosotros, en verdad no reciben halagos, elogios. ¿Y qué creen que de nosotros los padres? ¿Qué creen que sucede? Ellos encuentran esas felicitaciones, esos elogios afuera en la calle. Y de esa forma es como surgen muchos de la calle. ¿Cómo le llaman los de las gangas? ¿Por qué? Los drug dealers, los que venden drogas. Porque viene alguien y le dice, dice, tú eres valiente, eres muy inteligente, eres muy rápido en pensar, mira nada más, felicidades. Y ya después te ponen una pistola, dice, oye, ¿me sabes vender? Mira, puedes vender. Y de repente nuestro hijo es un vendedor de drogas. Mira nada más, alguien afuera lo felicitó, lo engrandeció, porque eso es elogiar, es engrandecer. Y de esa forma es como allá en la calle hay mucho vendedor de drogas. ¿Quién hizo eso? Afuera, porque los padres nunca felicitaron, nunca enaltecieron a sus hijos. Alguien más lo hizo afuera. Hace algunas semanas atrás hablo con una muchacha, dice, mira, se le murió un hermano, y platicando yo con ella, dice, mira, yo estoy pasando por momentos muy difíciles. Mi otro hermano está en adicción y apenas, dice, mi hijo, me doy cuenta que por 2 años está en adicción también. Me moví a esta ciudad y cuando yo me muevo, me pongo a trabajar, dice, y mi hijo empieza a agarrar sus nuevas amistades y ahora mi hijo está solo encerrado, está hundido en el cristal. Es una droga que le llaman cristal. ¿Cómo es posible? Bueno, sí es posible, porque nosotros como padres nunca les decimos a nuestros hijos, ustedes son ganadores, triunfadores, ustedes pueden hacer grandes cosas, ustedes están enseñados, instruidos, han nacido para ser alguien grande aquí en la tierra, para que le puedan servir a la humanidad. O sea, ustedes son alguien que va a servir aquí en la tierra para hacerles bien a mucha gente. Entonces, cuando uno no se da o sea, tiene uno que ser humilde y decir, óyeme, ustedes pueden hacer muchas cosas. Pero cuando no reciben los hijos algo de nosotros así, es cuando ocurren cosas como esas, adicciones, muchos problemas. También los padres que nunca les dicen a sus hijas, hijas, eres hermosa, eres bonita. ¿Cuántos padres no dicen eso? Por eso es que las muchachas se van afuera y tienen un novio y otro y otro y otro. ¿Por qué ustedes creen? Simple, porque andan buscando que alguien les diga eso. Andan buscando aprobación de alguien allá. Es verdad, de eso pasa. Y después se molesta el papá. Bueno, uno mismo creó un infierno en su hogar con el no saber. La Escritura dice en Santiago capítulo 3:9, mis hermanos, elogiar y felicitar, aprobar, equivale a bendecir. Mucha atención. Cuando uno felicita a alguien, cuando uno elogia a alguien, cuando uno levanta a alguien, significa o equivale a bendición. Dice la Escritura, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Con ella qué? Con la lengua, con las palabras. Cómo nosotros las usemos es como nosotros vamos a bendecir o a maldecir. Dice la Escritura allá, la vida y la muerte está en el poder de las palabras, el poder de la lengua. O sea, nosotros podemos dar vida, podemos bendecir, podemos enaltecer, podemos poner abajo a nuestra propia gente. Si no tenemos cuidado cómo usamos nuestras palabras, vamos a poner abajo a nuestros hijos, nuestra esposa y la gente que está alrededor nuestro. Debemos tener muchísimo cuidado cómo hablamos. Literalmente todos queremos tener una esposa exitosa, triunfadora, un hijo triunfador, pero no tenemos cuidado con nuestras palabras
Y en vez de que construyamos ese triunfador que queremos, lo destruimos con nuestras palabras. La misma Escritura dice: la vida y la muerte está en el poder de las palabras. La bendición, mis hermanos, muy simple, viene del bien decir, del bien hablar. Recordemos a Jacob y a Esaú, cuando ellos pelean por la bendición que reciben de su padre Isaac. ¿Por qué pelearon? ¿Por dinero, por tierras, por ganado? ¿Por qué fue? Por palabras, solo las palabras, porque Isaac le dice a su hijo, allá en la pantalla está, cuando Isaac iba a morir, viene a su hijo y le empieza a dar la bendición. Dice: acércate, hijo. Después dice, así dice la Escritura, después Isaac su padre le dijo: cuando Isaac, mis hermanos, iba a morir, le dice a uno de sus hijos, así dice: después Isaac su padre le dijo: acércate ahora, hijo mío, y bésame. Dice: cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa, entonces lo bendijo con estas palabras. ¿Sí se dan cuenta? Que lo enalteció. Bendecir, eso es enaltecer, engrandecer. Lo bendijo con estas palabras, diciendo así: el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Eso le estaba diciendo a su hijo. En otras palabras, le estaba diciendo: hijo, eres guapo y hasta hueles bien, hasta hueles como esas flores que Dios creó. Y entonces imagínense el hijo escuchando esas palabras. Eso es bendecir. Y luego dice así, dice: que Dios te conceda del cielo el rocío, y la tierra una abundante cosecha de cebada y de trigo, que te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti, que seas señor de tus hermanos y ante ti se postren los hijos de tu madre. Maldito sea quien te maldiga y quien te bendiga, bendito sea. ¿Sí se dan cuenta que como aquí Isaac está bendiciendo a su hijo, y solo son con palabras lo que le está diciendo? Oh, mira nada más, hueles bien, hijo. Y aparte Dios te va a dar la lluvia a tu tierra, y va a haber mucha prosperidad en tu cosecha, y mucha gente te va a servir a ti, y cosas de ese tipo. Entonces en eso consiste, esa es la bendición. Por esa bendición estaban peleando estos jóvenes, por esas palabras. Ahora entendemos, si nosotros usamos las palabras de una forma apropiada, oh, mis hermanos, vamos a tener hijos exitosos, triunfadores. Pero no se desanimen, mis hermanos, va a pasar un día. 20 años atrás, mis hermanos, yo no podría predicarles algo así, simple. Yo no viví nunca con mi papá, nunca con mi mamá. Yo no recibí una cultivación. Yo la aprendí de la Escritura hace, 16 años, gradualmente. Gradualmente fue llegando el conocimiento de Dios a mi vida, y de esa forma he podido sobrellevar mi casa por la palabra de Dios. Pero si yo no hubiera aprendido esto, yo no sé qué sería de mi vida, con mi esposa, con mis hijos. Sería otra cosa. Pero gracias a que la palabra de Dios fue llegando gradualmente a mi vida, y pude reformar mi cultivación, y de ahí practicarla con mis hijos, con mi casa, con mi esposa. De otra forma, mis hermanos, no sé qué sería. Entonces alguien preguntará: ¿qué debo hacer que yo he ofendido a mi esposa, a mis hijos con las palabras? Porque en verdad las palabras son como un puñal, como un cuchillo muy filoso que cortan y hacen mucho daño. Las palabras. Alguien de ustedes se pregunta: ¿y yo qué debo hacer si ya tengo mi familia bien dañada, bien herida? Mi esposa, mis hijos. Muy simple, la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros debemos de buscar el perdón.
Debemos de ser humildes y decir, ¿sabes qué, familia? Acérquense a mí. Mi mala cultivación hizo que yo hablara mal a ustedes, los dañé, los he dañado, perdónenme. Y de hoy en adelante será diferente. Eso es lo que uno debe hacer si uno ha fracasado en su forma de sobrellevar su casa, porque la verdad que es así. Muchos apenas nos está llegando la luz poco a poco, nos está llegando poco a poco. Y la Escritura nos enseña cómo nosotros ser y hacer, ser personas diferentes. Salomón, el rey Salomón, cuando él hablaba a su esposa, él le decía, si allá en la pantalla va a estar, puede haber 60 reinas y más de 80 mujeres, pero mi palomita amada es una mujer singular, es una mujer perfecta, es la hija preferida de su madre. Hasta las mujeres mismas la ven y la felicitan. Reinas y princesas no se cansan de engrandecerla, o sea, de alabarla. Ustedes se dan cuenta que todo está en el libro de Cantar, en la Biblia está todo. Cómo uno debe hablar a su esposa, a sus hijos. De esa forma nosotros evitaríamos divorcios, evitaríamos hijos en drogadicciones, hijos adictos. Y de esa forma es como construiríamos una esposa triunfadora y hijos triunfadores. También el rey Salomón decía así, allá en la pantalla está en Cantares 6:4-5, dice: eres bella, amada mía, bella como la ciudad de Tirsa, hermosa como Jerusalén, majestuosa como las estrellas. Wow, ¿se imaginan, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros le hablamos a nuestra mujer así? Cuando uno habla así, uno construye, está sembrando bendición. Y los hijos empiezan a mirar, empiezan a escuchar. Nuestros hijos escuchan cómo nosotros hablamos. Y eso se va sembrando de generación en generación. Un hogar feliz, mis hermanos, consiste en las bonitas palabras que nosotros hacemos a nuestra esposa o a nuestros hijos. Hay una frase muy famosa que aquí en Estados Unidos la dicen: happy, happy life. No, dice al revés: happy wife, happy life. Y es que es verdad. Si la esposa está feliz, ¿y quién no va a estar feliz que constantemente le estén diciendo: wow, eres bonita, eres hermosa? Y de verdad, hay en Proverbios capítulo 31 se deja mirar también como un matrimonio. Y ustedes ya miraron, estudiaron mucho ese libro de Proverbios 31, la mujer virtuosa, como un matrimonio es un matrimonio muy ejemplar. Cómo hablaba con su esposo la mujer y el esposo con su mujer. Dice que le tenía mucha confianza a su esposa. ¿Por qué? Porque la mujer era una mujer verdaderamente poderosa, audaz, emprendedora, trabajadora. Dice la Escritura que nunca faltaba dinero en su casa de esta pareja. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque este hombre constantemente le decía lo importante y lo poderosa que era esa mujer. La felicitaba. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la valentía y la humildad de decir: óyeme, me sorprendes con lo que haces? Le dice uno a la mujer. En verdad, mis hermanos, Dios nos hace que podamos llevar nuestro corazón ahí. En ocasiones yo llego al trabajo, en el restaurante llego a veces tarde, mi esposa llega primero, y llego allá y ella, miro que hay alguien soplando ahí es que yo compré herramienta para la yarda, y ella se lleva mi herramienta y yo me anda soplando allá. Le digo, y cuando me acerco, es mi mujer. Ya prendió las máquinas, anda haciendo yarda. Digo, eres yardera, cocinera, cajera y qué más. Y luego llega pintando, pintora, todo. Me sorprendes, haces de todo.
Es increíble. Y en verdad, debemos de tener humildad para decirlo. Oye, me sorprendes. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra mujer eso? Me sorprendes. Haces de todo. Increíble. O sea, más que yo no puedo ni agarrar un martillo así. Y ella ya llegué, ya arregló la casa, la puerta ya la arreglé. Dice, ¿cómo es posible? Y verdad que a veces me da pena, pero es así. Las mujeres pueden ser poderosas cuando uno les habla bien y las anima. Dice la escritura ya, Proverbios 31:29 dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Imagínense, mis hermanos, cuando uno dice esas palabras a la mujer, ¿cómo se siente la mujer? No, pues en las nubes, mis hermanos. Por eso es que las mujeres se hacen poderosas cuando uno les dice esas cosas. Pero si uno es reservado pero tiene que ver con el orgullo, el ego. Si uno suelta el ego allá, uno puede decir cosas bonitas a la esposa, a los hijos y a la gente de tu alrededor. Y de esa manera tú estás sembrando mucha bendición. Sí, mis hermanos, esta mujer fue triunfadora por esa razón. Porque su esposo le hablaba muy bien, los hijos escuchaban eso y los hijos también decían lo mismo. Decía Proverbios 31:28, sus hijos se levantaban y la felicitaban también. Su esposo la alababa. Mira nada más, cuando uno habla de esa forma, los hijos están escuchando, ellos están aprendiendo. Y también dice que los hijos felicitaban y alababan a su mamá. Eso va de generación en generación, mis hermanos. Si nosotros no tenemos cuidado, vamos a dejar algo sembrado, pero para mal. En una ocasión leí una historia de un papá que iba corriendo con su hijo atrás, caminando, y le decía, apúrate, hijo, pero fíjate por dónde caminas. ¿Y qué creen que dijo el niño? Papá, mucho cuidado, fíjate dónde caminas tú, porque yo solo voy siguiendo tus pasos. Y moraleja, o sea, es que es realidad, mis hermanos, uno es el que debe de tener cuidado. Los hijos solo nos van siguiendo. Y si no tenemos cuidado, dice la escritura ya, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Eso es en un término general. Recuerden que los delincuentes se forman en casa, los exitosos en casa. Una mujer, así como la de Proverbios 31, poderosa, audaz, triunfadora, emprendedora, también en casa. El marido le dijo, mira, tú puedes hacer esto y tú esto, y confío en ti. Mis hermanos, todo está ahí. Queremos tener un hogar feliz, debemos de tomar la escritura, hacerla nuestra y aplicarla a nuestra vida. Y de esa forma es como se va a ver la diferencia en nuestra vida. Mucha atención, la forma, mis hermanos, como nosotros veamos la vida, de cómo la entiendamos y la vivamos, se va a mirar. Un ejemplo grande, Abraham. Abraham dice en la escritura que el amigo de Dios es un ejemplo, mis hermanos, ejemplo de vida para todos nosotros. Cómo él vivía, qué él decía a su esposa, a sus hijos. Él tenía que conocer las escrituras que dicen, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores. Él tenía que conocer esa escritura. Y dice, y será como un árbol plantado en la orilla del agua y todo lo que hace prosperar. Él tenía que saber esa escritura. También él tenía que saber en donde dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente, o sea, sus hijos, los hijos de sus hijos serán poderosos en donde aquí en la tierra. Abraham tuvo que saber estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba con su hijo Isaac, sembró eso y fue de generación en generación. Isaac, Jacob y quién más, José, y así la generación de Dios, que en donde ponían su mano había crecimiento, prosperidad. Eso es lo que hacía. ¿Por qué? Porque Abraham sabía lo que decía la escritura. ¿Cómo Abraham pensaba? De la forma como él pensaba, mis hermanos, él nos enseña que él no solo pensaba para sí, él pensaba para su descendencia, así como dice la escritura, tu simiente será. Entonces Abraham, imagínense Abraham, a ver, ¿cómo yo voy a hacer que esa escritura se cumpla en mi vida?
con mis hijos si solo tengo a un hijo? Oh, pero entonces mi hijo va a tener hijos. Oh, entonces yo tengo que esforzarme en obedecer a Dios y en hacer de lo mejor aquí en la tierra para yo heredar a mis hijos y de generación en generación sean poderosos, como dice la Escritura. Efectivamente, así sucede. Imagínense ustedes, Abraham se acerca a su hijo. Mira, tú Isaac, un día me voy a morir, y entonces todo lo que tú ves, todo lo que hemos construido será heredado para ti, Abraham. Imagínense Abraham cómo se siente escuchar eso. Oh, Abraham, pero antes, Abraham dice, pero Isaac, antes de que yo muera, debemos de buscarte una novia. Y me imagino que el muchacho escuchaba eso, y agarra y le dice a su siervo: vamos a buscar una novia para mi hijo y vamos a hacerle una boda muy bonita. Desde luego Abraham tenía para decir esas cosas. Él tenía mucho poder económico, la Escritura nos dice, para poder hacer esas cosas. El hijo, si fuera al revés, el hijo dijera: papá, ¿y con qué? ¿Y cómo? Pero el hijo sabía que el papá era rico en ganado, plata y oro. Entonces, esas cosas que uno hace con los hijos como Abraham mantienen un hogar en general feliz, animado, motivado. Imagínense quién no va a querer escuchar a un papá diciendo: hijo, yo te voy a casar muy bien, vamos a ir a buscar una novia para ti y prontamente todo esto que ves va a ser heredado para ti. Óigame, ¿qué hijo no va a estar motivado, verdad? Esas cosas se dejan ver en la Escritura. Así, mis hermanos, se puede construir un hogar en un término general feliz. Dijo: toda la riqueza que tengo va a ser para ti. Vamos a terminar. Dice el mayordomo, cuando vamos a la palabra de Dios, Génesis 24:33, le voy a dar lectura. Cuando le sirvieron al mayordomo, cuando fue a buscar la novia de Isaac, le sirvieron de comer. El mayordomo dice: no comeré hasta que les cuente por qué estoy aquí. Labán lo dejó hablar. Y el mayordomo dijo: ¿qué fue a hacer el mayordomo? Fue a pedir la novia de Isaac. Porque recuerden que Abraham pensaba en todo. Dice: un día me voy a morir, voy a pedir una mujer para ti y yo quiero que tengas hijos, y lo que dijo el Señor que se va a cumplir, tengo que hacer para que se cumpla. Entonces dice, el mayordomo dijo: mi amado Abraham es muy rico y pues Dios lo ha bendecido mucho. Le ha dado ovejas, ganado, plata, oro, sirvientes, sirvientas, camellos, burros. Además, él y su esposa Sara, tuvieron un hijo, a pesar de ser ya muy ancianos. Y ese hijo, mi amo le ha entregado todas sus riquezas. A mí me hizo jurarle que no casaría a su hijo con ninguna mujer cananea de fuera. ¿Qué está diciendo aquí este hombre? Mira, dice, cuando él fue a pedir a la muchacha: mira, yo vengo en nombre de Abraham, el patrón. Este hombre, Dios lo ha bendecido grandemente, lo ha engrandecido, y él tuvo un hijo, y ese hijo es el heredero de toda la riqueza, y yo vengo aquí a pedir una muchacha que usted tiene para mi patrón. ¿Y qué dijo Labán y toda la familia? Rápido, vámonos. Y dice la Escritura: al oír esto, el mayordomo se inclinó hasta el suelo y dio gracias a Dios. Luego sacó joyas de oro, plata y vestidos y se las dio a Rebeca, a su hermano, y a su madre también les dio regalos. Y eso es lo que se ha acostumbrado hoy, ¿verdad? Cuando se va a pedir una muchacha para el hijo, uno le lleva un presente. Entonces aquí Abraham hace esa función, y podemos mirar que cuando ustedes pueden imaginarse, cuando llega la muchacha, la novia, pues, ¿verdad? Y Isaac allá esperando la mujer, ¿verdad? Entonces, una grande boda. Entonces, para que esto sucediera, mis hermanos, Abraham tuvo que trabajar para eso, planificar para ello. Entonces, si nosotros, escuché muy bien, si nosotros constantemente decimos a nuestros hijos: el esfuerzo que papá y mamá está haciendo es para ustedes, hijos,
así como el siervo Abraham y Sara. Un día se van a casar y haremos una boda grande, bonita. Imagínense los hijos motivados, emocionados, felices. Y de esa forma, mis hermanos, en un término general, podemos construir un hogar feliz. Son varias cosas que debemos mirar para que se cumpla lo que dice la Escritura. Abraham tuvo que hacer ciertas cosas para que se cumpla la Escritura. La Escritura dice: el buen padre dejará herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y de generación en generación. Tuvo que hacer eso para que se cumpla la Escritura. Ya en la pantalla dice: la casa y el dinero es herencia de los padres. Abraham y Jacob tuvieron que saber estas cosas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos egoístas, egocéntricos? Decimos: no, la casa que tengo es mía, solo es para mí, y si tengo otra también es mía, y si tengo otra también es mía. Y los hijos escuchan eso, y luego dice: y además ya no me voy a esforzar, porque me voy a morir y no me voy a llevar nada. Y entonces los hijos escuchan esto, una forma negativa de ser y de pensar y de hablar, y un tanto egocéntrica. ¿Ustedes creen que yo como hijo, si escucho a mi papá hablar así, yo no quiero estar con mi papá? Él solo piensa para él. Abraham no pensaba así. Abraham pensaba para sus descendientes, para sus nietos y tataranietos y todo eso. Pero cuando uno constantemente: ¿para qué me esfuerzo? Me voy a morir y no me voy a llevar nada. Eso es una enseñanza de que yo quiero las cosas para mí, y si me muero, pues no me las voy a llevar, pero pues lo menos. Es egocéntrico. Una persona así no puede tener su casa unida. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de nuestro Dios, y la Escritura nos dice que ellos, nosotros, a través de Abraham, que es de generación en generación, nosotros la vamos pasando y pasando y pasando. Como recomendación, mis hermanos, que nuestros hijos pues nunca nos escuchen hablar de esa forma negativa. Y también siempre decirles: mientras yo tenga fuerza, con mamá y papá, vamos a trabajar muy fuerte para que se cumpla lo que dice la Escritura. La casa y la riqueza son herencia de los papás. En la pantalla dice, ya pónganse de pie, mis hermanos. En la pantalla, mis hermanos, dice: Abraham heredó todos sus bienes a Isaac, su hijo. Mis hermanos, en un término ya general, debemos de pensar como el siervo Abraham. Pensar así, actuar así, hablar como el rey Salomón a nuestra esposa, a nuestros hijos, y de esa manera mantendremos un hogar feliz, nuestra esposa animada, feliz, nuestros hijos animados, emocionados con la vida, y de esa forma ellos van a mostrar su gratitud con uno. Lo más grande es que si nosotros hacemos eso, donde quiera que vayamos, nuestros hijos nos seguirán. Lo más importante, que en el Dios que nosotros creamos, ellos también creerán. Así fue con Abraham y también con Isaac. Paz a vosotros.